iPhone 15 Pro Max versus iPhone SE modelo 2020 en pleno 2024. Vamos a hacer una comparación de rendimiento o un speed test entre estos dos teléfonos y vamos a ver qué tanta diferencia hay. Pues les recuerdo que el iPhone SE pues es del año 2020, como su nombre lo dice, mientras que el iPhone 15 Pro Max es modelo 2023, casi 2024. Entonces pues vamos a ver qué tanta diferencia hay en cuanto a rendimiento entre estos dos teléfonos. Los dos están apagados completamente, así que vamos a iniciar con la prueba de encendido. Entonces vamos a darle al mismo tiempo en 3, 2, 1, ahora. Si les hundí al mismo tiempo, vamos a ver cuál de los dos prende primero. El iPhone 15 Pro Max mostró el logo primero, enseguida el iPhone SE modelo 2020. Les recuerdo que el iPhone SE tiene un procesador A13 Bionic y 3 GB de memoria RAM, mientras que el iPhone 15 Pro Max tiene el procesador A17 Pro y 8 GB de memoria RAM. Así que pues vamos a ver qué tanta diferencia hay en cuanto a las aplicaciones que utilizamos día a día. Vemos que el iPhone 15 Pro Max prendió primero, pero aquí enseguidita venía el iPhone SE modelo 2020. El iPhone SE tiene una batería del 100%, recién desconectado como puedes ver ahí. Y el iPhone 15 Pro Max tiene un 74% de carga. Todas las aplicaciones están cerradas, todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones. Iniciemos con Snapchat. Como pueden ver, el iPhone 15 Pro Max es bastante rápido. Vámonos ahora con YouTube. Claramente el iPhone 15 Pro Max va a ser mejor en todo, pero pues la intención de este video es ver qué tanta diferencia hay en cuanto a rendimiento. Entonces vamos a abrir por aquí algunos videos. Pues vemos que ya cuando estamos dentro de la aplicación, pues vemos que no hay ninguna diferencia. Pero pues de igual forma el iPhone 15 Pro Max abrió primero. Vámonos ahora con Pinterest. El iPhone 15 Pro Max, pero aquí sí no hubo mucha diferencia. El iPhone SE venía enseguidita. Vámonos ahora con Facebook. Vemos que aquí prácticamente pues tampoco hubo ninguna diferencia. Vámonos ahora con Instagram. Como pueden ver pues el iPhone 15 Pro Max primero, pero aquí enseguidita venía el iPhone SE. Vamos a mirar en los Reels. Vemos que ya dentro de la aplicación pues no hay ninguna diferencia, pero el iPhone 15 Pro Max lo cargó primero. Vámonos ahora con X. El iPhone 15 Pro Max primero, bastante rápido como puedes ver. Y aquí enseguidita venía el iPhone SE. Sabes que hacer este gesto es mucho más rápido que hundir el botón, porque fíjate nada más. Vámonos ahora con Twitch. El iPhone 15 Pro Max, pero aquí enseguidita viene el iPhone SE. Vemos que no hay como mucha diferencia en cuanto a las aplicaciones normales que normalmente utilizamos. Vámonos ahora con Speed Test. El iPhone 15 Pro Max, pero fíjate que aquí enseguidita apenas viene el iPhone SE. 3 años de diferencia y pues vemos que la diferencia no es muy grande que digamos. Vámonos ahora con TikTok. El iPhone 15 Pro Max. Seguimos esperando por el iPhone SE. Y ahora sí, ya lo tenemos completamente abierto en el iPhone SE. Vemos que no hay mucha diferencia en cuanto a estas aplicaciones. Vámonos ahora con Tumblr. Prácticamente abrieron iguales los dos, como pudieron ver, o déjenme saber de pronto ustedes que vieron, ya que recuerden que ustedes son los jueces. Vámonos ahora con Netflix. En el iPhone 15 creo que tengo la sesión abierta, efectivamente, pero pues vimos que no hay una diferencia muy grande. Vámonos ahora con Spotify. Aquí también tengo la sesión abierta y de igual forma se abrió primero en el iPhone 15 Pro Max, pero fíjate que unos milisegundos aquí atrásito venía el iPhone SE. Vámonos ahora con Amazon. El iPhone 15 Pro Max, pero igual aquí atrásito venía el iPhone SE. Vamos a cargar por aquí algunas publicaciones porque así vamos a probar también la memoria RAM que tenemos aquí. Recordemos que son 8 GB versus 3. Entonces vamos a cargar esta última, esta de aquí, y listo, vamos a dejarlo ahí. Entonces vámonos ahora con eBay. Déjenme saber cómo ven el rendimiento del iPhone SE en pleno 2024. Vimos que cargó primero en el iPhone 15 Pro Max. Aquí sí hubo una diferencia un poco más notable, digámoslo así. Vamos a cargar por aquí diferentes publicaciones, como siempre lo hacemos. Ya que recordemos que así vamos a probar la memoria RAM. Entonces cuando yo vuelva deben de estar exactamente como yo las dejé. Vámonos ahora con Mercado Libre. Y listo, ya lo tenemos abierto en el iPhone 15 Pro Max. Y aquí enseguidita pues el iPhone SE.
Vemos en sí que en cuanto a este tipo de aplicaciones no hay mucha diferencia. El iPhone 15 Pro Max pues primero, pero pues de igual forma aquí atrásito apenas venía el iPhone SE. Es que el iPhone SE al día de hoy aún tiene buen rendimiento, aunque me parece que con las últimas actualizaciones ha bajado un poco. Pues esa es la sensación que me da a mí. Ahora más adelante vamos a ver el resultado que tenemos en Antutu y en Geekbench. Entonces vamos a dejar todas estas aplicaciones abiertas, porque así pues vamos probando la memoria RAM. Vámonos entonces ahora con algunos juegos. Empecemos con Temple Run 1. Vamos a ver si de pronto con los juegos hay una diferencia más grande. Vemos que bastante rápido en el iPhone 15 Pro Max. Y pues aquí enseguidita el iPhone SE. La animación de inicio la hizo bien en los dos teléfonos. Vamos a darles play. Bien, pues vemos que aquí prácticamente ninguna diferencia. Aunque sí hay que ser sinceros en algo, es que en algunas ocasiones en el iPhone SE se ven como algunas caídas de fotogramas. No sé por qué, se me hace bastante extraño porque estos juegos no son exigentes ni nada de eso, pero pues de igual forma pasa. Vemos que con Temple Run 2 el iPhone 15 Pro Max bastante rápido, ya lo tenemos prácticamente abierto. Y aquí atrásito viene el iPhone SE. Aquí sí hubo una diferencia un poco más notable, como pueden ver. Vamos a darle play. Creo que en el iPhone SE no lo hundí. Bien, entonces vemos que andan funcionando muy bien. Vamos entonces a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Subway Surf. Vemos como el iPhone 15 Pro Max va bastante rápido. Fíjate que aquí con estos juegos sí ya vemos una diferencia un poco más notable. Ya tenemos el juego completamente abierto en el iPhone 15 y en el iPhone SE pues todavía seguimos esperando. Listo, ahora sí ya los tenemos abiertos. Vamos a darle play. Pero la diferencia, creo que me pareció ver como un pequeño lagazo aquí en el iPhone 15. Déjenme saber ustedes qué vieron. Porque es que lo que pasa es que tengo la cámara aquí al frente, entonces hay veces no puedo ver bien. Sinceramente, ¿no? Siéndoles sinceros. Pero de igual forma el sonido, la pantalla en el iPhone 15 Pro Max es muy superior. Vamos a ver con el juego de Free Fire. Pero en cuanto a rendimiento, vemos que la diferencia no es tan grande que digamos. Con los juegos sí vemos una diferencia un poco más notable, pero con las demás aplicaciones casi que no. En el iPhone 15 Pro Max ya tenemos el Free Fire abierto. Seguimos esperando por el iPhone SE y ahora sí ya lo tenemos abierto en el iPhone SE. Vamos entonces ahora con el juego de Asphalt 9. Déjenme saber con cuál de los dos ustedes se quedarían. Si tienen un iPhone 15 Pro Max, déjenme saber acá en los comentarios cómo les va a ustedes en cuanto a rendimiento, batería y otras cosas. Si tienen un iPhone SE, también déjenme saber acá en los comentarios. Ya tenemos el juego completamente abierto en el iPhone 15. Y pues bueno, aquí atrásito venía el iPhone SE. Vemos que aquí tampoco hubo una diferencia muy grande que digamos entre estos dos. Vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con el PUBG. Vamos a ver de pronto con este juego qué tanta diferencia habría. El iPhone 15 Pro Max vemos que ya está cargando. El iPhone SE pues todavía seguimos como en el logo, digámoslo así. Y ya casi lo tenemos abierto en el iPhone 15. Efectivamente, ya está abierto en el iPhone 15. Seguimos todavía esperando por el iPhone SE. Pudieron ver que no estaban descargando ninguna configuración ni ninguna actualización porque ya las había descargado antes de hacer este video. Y ahora sí, ya lo tenemos abierto en el iPhone SE. Y por último, vámonos con el Call of Duty. A ver de pronto qué tanta diferencia hay con este juego. El iPhone 15 Pro Max mostrando el logo primero. De igual forma vemos que el iPhone SE, a pesar de sus añitos y todo, pues sigue teniendo un buen rendimiento. El iPhone 15 ya está completamente abierto y en el iPhone SE también. Vemos que no hay una diferencia muy grande que digamos. Bueno, aquí sí hubo una pequeña diferencia en el momento que le hundí como entrar o algo así. Vamos entonces ahora a mirar la gestión de la memoria RAM. Tenemos todos estos juegos abiertos, todas estas aplicaciones abiertas. Son 3 GB versus 8. Supongo yo que en el iPhone 15 Pro Max no debe de haber ninguna aplicación cerrada.
En el iPhone SE pues son solamente 3, así que pues vamos a ver. Entonces el Call of Duty abierto, lo que es el PUBG abierto en los dos. Vámonos ahora con el Asphalt 9 abierto en los dos. Vamos con el Free Fire abierto en el iPhone 15, cerrado en el iPhone SE, ahí como pueden ver. Vámonos ahora con el Subway Surf abierto en el iPhone 15, cerrado en el iPhone SE. Temple Run 2 abierto en el iPhone 15, cerrado en el iPhone SE. Temple Run 1 abierto en el iPhone 15, cerrado en el iPhone SE. Aquí ya es donde estamos viendo la diferencia que tenemos en memoria RAM. Mercado Libre abierto en los dos. Lo que es eBay abierto en el 15, cerrado en el SE. Lo que es Amazon abierto en los dos, parece ser. Sí, aunque se demoró un poco más en el iPhone SE como en refrescar o en mostrar la pantalla, pero de igual forma siguen abiertos porque están exactamente como los dejé. Lo que es Spotify abierto en los dos, Netflix abierto en los dos, lo que es Tumblr abierto en el iPhone SE y en el iPhone 15 también abierto en los dos. TikTok cerrado en el iPhone SE. Seguíamos con Speedtest abierto en los dos, Twitch abierto en los dos, lo que es X abierto en el iPhone 15, cerrado en el iPhone SE. Creo que en el iPhone SE hubo un pequeño problemita como en las animaciones al momento de salir de X. Déjenme saber ustedes qué vieron. Instagram abierto en el iPhone 15, cerrado en el iPhone SE. Viste que no hace como la animación, sino que como que se cierra así de golpe, extraño. Lo que es Facebook abierto en los dos. Lo que es Pinterest abierto en los dos. Lo que es YouTube abierto en los dos, exactamente como los dejé. Vámonos ahora con Snapchat y abierto en los dos también. Y en el iPhone SE empezamos con un 100%, ya tenemos un 92% de batería. En el iPhone 15 empezamos con un 74% y ya tenemos un 71% de batería. Entonces ahora sí vamos a mirar los resultados que tenemos en Antutu y en Geekbench. Entonces para el iPhone 15 Pro Max en Antutu tenemos 1.490.211 puntos. Como puedes ver son puntajes muy altos. En el iPhone SE tenemos 584.217 puntos. Que sinceramente este número está bastante bajito, pero ya vimos que en cuanto a abrir las aplicaciones y algunos juegos, pues no hay una diferencia muy grande que digamos. Ahora entonces vamos a ver el resultado que tenemos en Geekbench. Para el iPhone 15 Pro Max tenemos 2.894 puntos para el single core y 7.178 puntos para el multicore. Para el iPhone SE tenemos 1.720 puntos para el single core y 3.089 puntos para el multicore. Vemos que los puntajes en el iPhone 15 Pro Max están demasiado altos. Pero pues esto es en cuanto a rendimiento, ¿ok? En cuanto a rendimiento, abrir las aplicaciones, abrir juegos. Porque si yo vamos a comparar lo que es pantalla, sonido, cámaras y otras cosas, pues el iPhone 15 Pro Max va a ganar sin ninguna duda. Pues de igual forma si estamos hablando de uno de los mejores teléfonos que tiene Apple hasta el momento. O el más nuevo más bien. Y pues el iPhone SE es la versión económica del iPhone 11 prácticamente, con el cuerpo de un iPhone 8. Pero pues en cuanto a los precios, comprar un iPhone SE 2020 hay un ahorro muy grande, porque aquí en mi país este dispositivo se vende aproximadamente en unos 600, unos 700 mil pesos, son pesos colombianos, bueno. Y mientras que el iPhone 15 se vende en 6.800.000 aproximadamente, 6.900.000. Así que pues vemos que hay una diferencia enorme en cuanto a precios. Entonces ahora si tienes un iPhone SE modelo 2020, déjame saber a ti cómo te va en cuanto a rendimiento. Si tienes un iPhone 15 Pro Max, déjame saber a ti cómo te va, ya que normalmente hubo muchísimas personas que tenían muchos problemas con este dispositivo. En mi caso no he tenido ningún problema hasta el momento. Pero pues de igual forma sé que muchas personas lo tuvieron, así que déjenme saber acá abajo en los comentarios qué piensan. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.